Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El día domingo 29 de agosto del año en curso se va a proclamar como segunda lectura un extracto de la carta de Santiago, su capítulo 1, versos 16 al 27, y dice así: Hermanos muy queridos, no se equivoquen. Son las cosas buenas y los dones perfectos los que proceden de lo alto y descienden del Padre, que es la luz. Allí no retornan las noches ni pasan las sombras. Muy libremente nos dio vida y nos hizo hijos suyos mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos la flor de su creación. Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. Pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso, rechacen la impureza, los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, éste será dichoso al practicarla. Si alguno se cree muy religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale. La religión verdadera y perfecta ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Bien. Entonces, vamos a decir algo para nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual, que nos sirva a todos, que nos dé siempre esa certeza de que estamos caminando bajo los principios del Evangelio y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Usted se acerca a los canales católicos y quiere que le brinden una palabra de esperanza, pero una palabra de esperanza verdadera, no sinuosa o estilo Disney. Vamos a mirar qué nos dice este texto, especialmente en su parte final. Es decir, desde el verso 26, acuérdense, el capítulo 1, no de Santiago, verso 16 al 27. Vamos a tocar el verso 26 de este capítulo 1, porque es bien interesante. Si alguno se cree muy religioso, pero no, está hablando dentro del contexto que es aplicar la palabra del Señor, que no podemos ser como oyentes olvidadizos, sino que tenemos que practicar nuestra fe, practicar la palabra. Entonces, pues eso es lo que significa religioso. Vamos entonces a empezar por el término religioso. ¿Qué es una persona religiosa? Pues una persona religiosa es aquella que está unida, atada, tiene ese religar, esa unión con Dios. ¿Cuál Dios? Pues nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Ese es nuestro Dios, que en nuestra religión se llama religión cristiana. Los musulmanes también tienen su religión, su Dios es Mahoma. Los de la India también tienen su religión, tienen muchos dioses. Entonces, ¿qué es la religión? ¿O qué es un ser religioso? Pues la religión es lo que une, lo que ata, lo que religa al hombre con una deidad. Y esa religión se expresa en un dogma, un culto y una moral. Así, todas las religiones se manifiestan, con un dogma, con un culto, con una moral. Pues bien, entonces aquí Santiago
está diciendo lo siguiente: si alguno se cree muy religioso, si alguno de ustedes se cree muy unido, muy atado, muy religado a Jesucristo, si ustedes se creen así, sí son muy religiosos, pues pongan atención. Si alguno se cree muy religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale. Refrenar su lengua. ¿A qué se estará refiriendo Santiago? Porque Santiago, como que es un hombre que da muy duro a todos aquellos que son como bocones. Es decir, no que digan groserías, no, sino aquellos que son habladores, que son chismosos, que son imprudentes, que no pueden guardar un secreto, que no saben manifestar lo que tienen que manifestar, que no saben decir aquellas cosas que tienen que decir con prudencia, con caridad, con verdad, con rectitud, en qué momento, cuándo, a quién y cómo. Esas cosas hay que saberlas hacer cuando uno es religioso. Es decir, cuando uno está profundamente unido a Cristo Jesús, que es un hombre prudente, que sabía perfectamente cuándo hablar y cuándo callar, porque él no siempre se quedó calladito, porque muchos dicen que fue calladito, no, él también habló, él supo cuándo callar y cuándo hablar, porque no siempre se quedó callado, no, porque supo refrenar su lengua cuando tenía que refrenarla, pero también sabía cuándo soltarla. Raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, falsos, asesinos mentirosos. Sabía cuándo hablar y cuándo callar, porque era un hombre prudente. Entonces, todo aquel que está religado, es decir, que vive su religión como debe ser, es un hombre prudente. Sabe cuándo hablar, cómo hablar, en qué momento decir las cosas, a quién decírselas, cómo decírselas, pero siempre con sabiduría. Bien. Refrenar la lengua no es quedarse callado. No, hermano, porque entonces no podríamos hablar. Yo no tendría este canal porque, ¿para qué? Porque yo aquí denuncio muchas cosas. Pero entonces, como yo soy tan cristiano, tan profundamente cristiano, no, yo no voy a hablar, voy a refrenar aquí mi lengua y me callo, dejo que pasen un montón de injusticias y esas cosas, bendiciones por allá en Alemania, todo lo que está haciendo James Martin, no darle los mandamientos, con eso esa medicina, sea prudente, será eso. No, porque entonces estaríamos en una gran mentira, porque estaríamos predicando y anunciando lo que a la gente le gusta escuchar y que le prediquen. No, pues qué maravilloso eso. Usted se imagina a nuestro Señor Jesucristo diciéndole a los escribas e hipócritas, a los escribas y fariseos hipócritas, decirles de otra manera: queridos maestros de la ley, mire, ustedes son hombres doctos, sabios, que me asombra a veces su proceder, porque ¿cómo es posible que ustedes hacen prosélitos aquí y allá, y gente buena y gente transparente, pero cuando están en sus filas los vuelven peor que ustedes, maestros de la ley? Yo creo que ustedes deben tener un poquitico de sapiencia, porque no se den ese título de padre o de maestro o de guía, porque solamente eso le corresponde a Dios. Yo creo que a ustedes les falta un poquitico de mayor oración y compromiso. Doctores de la ley, hermanos fariseos, ¿cómo es posible que ustedes juran por el diezmo y no por el altar? Que el altar es lo que hace santo al diezmo. Maestros de la ley.
Mire, yo soy maestro como ustedes. Aunque muchos de ustedes tuvieron... No, el Señor Jesucristo habló así. No, no. ¿Por qué el Señor Jesucristo habló tan fuerte? Oiga, piensen eso. Es que hoy nos quieren quitar la realidad de Cristo Jesús y presentarnos un Cristo que no es. Si alguno se cree muy religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale. ¿Y qué es refrenar la lengua? Callarse. Pues entonces el Cristo no refrenó su lengua. ¿Qué es refrenar la lengua? ¿Qué es refrenar? No dice frenar, sino refrenar. 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 Frenar varias veces. ¿Y cuándo es que uno refrena la lengua? Es cuando uno es prudente, pero uno sabe decir lo que tiene que decir, en el momento que lo tiene que decir, a las personas que lo tienen que decir, pero hay que decirlo. Porque la religión verdadera es aquella que nos hace vivir la verdad. Ahora, además de eso, nos dice que la religión verdadera, perfecta ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto. A ver, entonces no es tanto que usted hable, sino vamos a mirar entonces que es otra cosa, la verdadera, la religión verdadera, lo que perfectamente nos une a Dios, nos religa a Dios, ¿qué es? Mire eso tan interesante. La verdadera religión es, la perfecta verdadera religión es la siguiente. Ante nuestro Padre Dios, consiste en esto: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Si usted quiere ser verdaderamente un hombre religioso, un hombre santo, usted qué es lo que tiene que hacer: ayudar a los más indefensos, a los más vulnerables. La viuda era un ser prácticamente inservible, intratable, descartada, porque la mujer era una cosa. Y entonces cuando era viuda, pues perdía valor, porque el hombre era el que le daba algún valor, porque es mi mujer, y la representaba. Pero una vez muerto el hombre, la mujer era una cosa, un enser. Los niños, entonces la viuda era algo que no valía, y los niños, que era un niño, un ser indefenso, que igualmente el padre era el que lo amaba en la cultura judía, el que lo representaba, el que lo levantaba, el que lo educaba, el que lo besaba, era el papá. Y si ese niño no tenía papá, entonces, ¿qué valía ese niño? Nada, nada. Entonces, cuando queremos hacer verdaderamente, ejercer verdaderamente nuestra religión, es ayudar a los más vulnerables, a los más indefensos, y apartarse de qué, y no contaminarse con la corrupción de este mundo. ¿Quiénes son los más vulnerables hoy en día? Póngase a pensar quiénes son los más vulnerables hoy en día. Exactamente, los no nacidos. Por eso es tan importante trabajar por el derecho a la vida e ir en contra, no voy a decir la palabra, pero ir en contra de la interrupción. Y cuando uno trabaja por estas personas, por las viudas, es decir, por los más vulnerables, por los más indefensos, uno necesariamente tiene que apartarse de este mundo corrompido, apartarse de la corrupción de este mundo. ¿Y qué es lo que corrompe a este mundo? ¿Qué es lo que lo vuelve pútrido? ¿Qué es lo que lo hace podrido? Pútrido. ¿Qué es? La inmoralidad, los desenfrenos, lo que dice aquí esta carta. Cuando dejamos de ejercitar la palabra del Señor, entonces la palabra del Señor, al dejarla de ejercitar, usted deja de ser religioso y usted deja de vivir, ¿no?, y practicar perfectamente su religión. Dice aquí:
Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. ¿Y cuánta gente va a la iglesia que escucha esta palabra y salen como si nada, como si acabaran de salir de cine? Salen de misa y encuentra uno los hogares totalmente divididos, fraccionados. Mire, este es el caso mío, es una cosa pues que quiero compartir con ustedes. Pues yo vivo en una población del norte del estado de Oklahoma llamada Gaiman, y la gente aquí, la gran mayoría es gente hispana y guatemalteca. Después de que el padrecito celebra la misa, entonces al padrecito a veces lo invitan a comer a un restaurante. Y entonces el padrecito va a los restaurantes de aquí, ¿no? Son pocos, pero hay algunos y algunos son muy buenos. Y entonces mientras hablamos, compartimos, nos reímos, hablamos de tantas cosas, entonces yo a veces hago hago una estación mental y empiezo a observar, ¿no?, las mesas de los diferentes comensales que hay a mi alrededor. Y entonces en ese análisis, ¿qué observo? Allá una pareja, más o menos de una edad mediana, unos 40, 44 años, ¿no? Cada uno metido en su celular. Veo otra mesa donde veo a dos hombres charlando de sus cosas, dos mujeres charlando de sus cosas, son pareja, ¿no? Dos matrimonios. Y traen dos chiquillos, cuatro chiquillos. Entonces los chiquillos están metidos en su tablet o en su teléfono celular que le pasa a su mamá. Los hombres hablan de sus cosas y las mujeres hablan de sus cosas. No hay integralidad. Por allí, lo que sí puedo sacar en conclusión, que la gran mayoría está metido en su celular. ¿Qué significa eso? Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. ¿Cuántos de ustedes que terminan de escuchar misa, que escuchan la palabra del Señor, en su hogar están divididos? Se pelean, el esposo no habla con la esposa, la cuñada está dividido con el cuñado, el hermano no se habla con su mamá, el hijo no se habla con su mamá. Hay disputas, rencillas, cada uno en su cuarto, cada uno se mete y se hermetiza en su celular, en su tablet, en su televisor, en su computador, en su habitación. Ahí se hermetiza, cierren la puerta, que nadie me moleste. El que escucha la palabra y no la practica es como el hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso en practicarla. El que escucha o audire, obedece. O audire, o obdicere, el que sabe escuchar. Y el que sabe escuchar, obedece. Y cuando obedece, pues practica una verdadera religión. Porque puede anunciar la palabra del Señor, pero asimismo estar con los más vulnerables, con los más abandonados, con los más tristes, con todos aquellos que necesitan una palabra de aliento, de un abrazo muy fraterno, con aquellos que no saben qué hacer con su vida, con aquellos que no tienen a nadie que les escuche, con aquellos que son feos y poco agraciados y que son excluidos, con aquellos que no tienen un centavo y por eso no pueden hacer parte del club o de tales amistades, con aquellos que han perdido su trabajo, con aquellos que han perdido sus documentos y los van a deportar, con aquellos que han salido de sus países por ser países totalitarios, con aquellos que han perdido el sentido de la vida porque perdieron a su papá y a su mamá y no saben qué hacer, con aquellos que han perdido
todo y se quieren suicidar. ¿Cuál es nuestra religión? ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué evangelio nos están predicando? ¿Qué nos puede decir esta palabra? Hay que pensar, orar, analizar y leer la palabra y rumiarla y no quedarnos como oyentes olvidadizos, sino como verdaderos hombres que escuchan y la ponen en práctica, ¿no? Y se gozan en practicarla. Y por eso van a ser unos hombres verdaderamente religiosos. Es decir, que asumen esa unidad, esa unión, ese religare con Cristo Jesús. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.